Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. A su nombre. Abramos la palabra de fe en el segundo libro de Samuel, capítulo número 11. Gloria a Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo número 11. Gloria al Señor. A su nombre. Dice la palabra: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. A su nombre. Siéntese, mi hermano, tenga la amabilidad. Gloria a Dios. Vamos a entrar en esta mañana allá en la palabra del Señor, porque quiero que miremos, mi amado hermano, las cosas que produce el pecado, pero ¿qué hay antes del pecado? Vemos aquí en la palabra que dice en la escritura que aconteció que en el año que salen los reyes a la guerra. Es que, escúchelo bien, hay algún tiempo especial, o había algún tiempo especial en que salían los reyes a la tierra, y la respuesta es sí. Había un tiempo especial. ¿Cuál era ese tiempo? El tiempo en que venía o el clima lo facilitaba. No es como ahora. Ahora en cualquier tiempo pueden pelear, puede haber guerra, porque hay aviones, porque hay submarinos, porque hay tecnología, porque hay equipos. Antes no. Entonces, solamente en el tiempo de la primavera o en el verano, era cuando, en primavera y verano, era cuando podían salir a la guerra, no más porque el clima se los permitía. ¿Y por qué la guerra? Es otra pregunta. La guerra se daba en esos tiempos, bueno, casi que igual que ahora, pero en esos tiempos era más común porque casi que el poderío de una nación se veía a través de los territorios que él podía dominar. Y por eso cada uno estaba midiendo su poderío y sus riquezas, tratando de doblegar a otros pueblos y poder tomar esos territorios para sí, para su nación. Y esto implicaba que habían unos reyes que querían conquistar más territorio, pero habían otros reyes que tenían que defender sus territorios. El caso era que Israel era uno de los que vivía defendiendo cada uno sus riquezas y su territorio, y era el tiempo de la guerra, y David era el rey de Israel. Escúchelo bien. Entonces, volviendo a la palabra, dice la escritura que en esos tiempos de guerra, David decidió quedarse en el palacio y enviar a sus capitanes, enviar a sus oficiales a la guerra, y él decidió estarse en casa. Escúchelo bien. Si nosotros miramos la vida espiritual, llevamos esto al plano espiritual, la Biblia habla que usted y yo, todos los cristianos, somos soldados del ejército de Dios. Pertenecemos al ejército de Dios. Y la Biblia habla que el ejército de Dios, que nosotros como soldados de Cristo, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. La Biblia habla que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo para destruir fortalezas. La Biblia dice que aquel que es llamado como soldado no milita
no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Así que son muchos los versículos que nos habla el Señor acerca de que nosotros somos soldados del ejército del Señor y que hay una constante guerra. ¿Cuál es la guerra que nosotros tenemos? La guerra que nosotros mantenemos, los cristianos, es por defender la bendición que Dios nos ha dado. Algo que el diablo le quiere quitar a uno es la salvación. ¿Cuántos cristianos hay que en un tiempo fueron cristianos y vivieron muy bendecidos en un tiempo, pero ya no lo están? Ya no tienen la salvación, están perdidos. Se han dejado enredar por el diablo, se dejaron enredar por el enemigo y hoy están en las drogas, hoy están en la prostitución, hoy están en el mundo, hoy están en el pecado, hoy están practicando, hermano, las cosas del mundo. ¿Son salvos? No son salvos. Pero fueron salvos, pastor. Sí, fueron salvos, pero perdieron la salvación. Una de las bendiciones más grandes que Dios nos ha dado es la salvación. A su nombre. A su nombre. Si morimos siendo cristianos, vamos a una eternidad con Cristo. Si no, el infierno existe y es un lugar de condenación eterna. Así que lo que el Señor nos ha venido a dar son grandes bendiciones. Bendiciones que se pueden perder si nosotros nos disipamos, si nosotros nos desviamos, si nosotros nos descarriamos, si nos descuidamos espiritualmente. Es muy claro esto y hay que tener mucho cuidado. Yo conozco gente que dice, mire, yo no haría esto en la vida, yo no haría aquello, yo detesto esto, yo detesto tal cosa. Y son unos cristianos de verdad, y los he conocido en su tiempo, siendo unos cristianos que repudian el pecado, que combaten el pecado y que no están de acuerdo con el pecado. Y después los he visto enrolados en el pecado, en el mundo. ¿Qué pasó con usted? Me descuidé. Pero ¿qué pasó, hermano? Si usted iba a la iglesia, ahora no, dejé de ir a la iglesia, me desanimé, pasó esto, pasó aquello, se perdió espiritualmente. Y los he visto llenos de problemas, llenos de dificultades. Y enredados en unos asuntos tan oscuros y tan perversos que uno puede decir, este hombre o esta mujer se llega a morir, se va para el infierno. Perdió hasta la salvación. Así que esa es la lucha que nosotros tenemos. La lucha que nosotros tenemos es de vivir y mantener en el espíritu a fin de que el enemigo no nos arrebate las bendiciones más grandes que Dios nos ha dado. Y dentro de la bendición más grande que Dios te ha dado salvación y vida eterna por amor de su nombre. Alábalo que Él vive. A su nombre. Así que la labor de David como rey delante de Dios era salir a defender a su pueblo. Pero un buen día decidió quedarse en su casa. Y miremos qué pasó. Dice la palabra en segundo libro de Samuel 11:2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por su salud, por la salud de Joab, por la salud de su pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey,
le fue enviado presente a la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Y venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. A su nombre, a su nombre. Y dice el versículo 21: ¿quién hirió a Abimelech, hijo de Jorobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú dirás: también tu siervo Urías ha muerto. Ya venía la razón después de que murió Urías. Bien, mi amado hermano, vemos en la palabra del Señor cómo nos habla acerca del rey David. Quiero decirle algo. El rey David no era un rey perverso, no era un rey malo. Su naturaleza no era ser malo. Es más, en muchos pasajes de la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero tuvo un momento en su vida funesto. Tuvo un descuido espiritual grande. David debió haber estado en la guerra, en las cosas de Dios, defendiendo a su pueblo, porque Dios lo había puesto para defender a su pueblo. No era tiempo para estar en su casa. No era tiempo para estar en tiempo de ocio. Escúchalo. Es importante entender esto. Y en ese momento que David toma la decisión de tomarse unas vacaciones y no estar en los asuntos de Dios, ocurre algo tremendo. Está paseando David en su casa, está dándose una vuelta por su palacio y de pronto ve por allá, en una casa vecina, allá en una terraza, ve la silueta de una mujer que se está bañando. Despertó algo en él, despertó su concupiscencia. Escúchalo bien. Ese es el peligro. Cuando uno se descuida espiritualmente, la concupiscencia aflora. ¿Qué es la concupiscencia? La capacidad de pecado, la capacidad de aceptar el pecado en el hombre. David manda a llamar a esta mujer. Y cuando la manda a llamar, averigua por ella y le dicen sus servidores del palacio, le dice: esa mujer es ajena. Tenga cuidado, esa mujer es la mujer de tu gran amigo y tu gran oficial Urías. Es un gran soldado que tú tienes. Esa es la mujer de Urías. No importa, tráiganla. Y la mandó a traer. Y se acostó con ella. Y cometió pecado. Y David pensó que nadie se iba a dar cuenta. Este es el problema del pecado. El pecado trae varias cosas. Una de ellas, ceguera espiritual, y otra de ellas, dureza de corazón. Escúchalo bien. Ese es el problema del pecado.
Cuando David pensó que no iba a pasar nada, esta mujer se purificó y se volvió a su casa, se lavó de su inmundicia, dice la palabra, y se fue para su casa. Él pensó que todo iba a quedar tranquilo y no pasaba nada. Urías sigue en la guerra, ya se acostó con la mujer de él, ya había cometido adulterio, ya había saciado su instinto y ahora váyase para su casa, no la quiero ver por acá. Tremendo esto, lo que es la ceguera espiritual del hombre. Cuando el hombre comete pecado piensa, no ha pasado nada, ni va a pasar nada. Esto es delicado. Entonces, días después, la mujer le manda una razoncita a David y le dice: mi marido no ha venido por acá y yo estoy embarazada. David se da cuenta que el pecado que ha cometido ha comenzado ¿a qué? A aparecer. Porque todo lo que se hace en oculto, la Biblia dice que el Dios de la gloria lo sacará a la luz. Nada queda guardado, nada queda escondido. Vamos a tapar este pecado, dice David. Vamos a dejarlo oculto, vamos a refundirlo. Traigan a Urías, es el esposo de ella, y si él logra que se acueste con ella, aquí no ha pasado nada. Traen a Urías, pero David no cuenta con que Urías es un hombre temeroso de Dios, amador de las cosas de Dios, y además, como amaba a Dios, amaba y le era fiel al ungido de Dios, a David. Escúchelo bien. Y lo trae a palacio y por disimular le pregunta cómo está Joab, cómo está el gran general Joab en la guerra, cómo está la guerra, cómo están las cosas, cómo están los soldados, cómo están los oficiales, cómo está la salud de todos. Pero la pregunta es, esas preguntas eran porque David lo sentía lo que estaba pasando, o era por disimular para poder, o era una treta más en su pecado, ¿no? Era para cometer una treta más. No era porque David sentía en ese momento su ejército. Escúchelo bien. Cuando se comete pecado hay ceguera espiritual y hay dureza de corazón. Ya David se le había endurecido el corazón en ese momento. Él no sentía de verdad a sus hombres. Él no sentía de verdad la causa de Dios, sino que tenía endurecido su corazón. Él tenía que resolver un problema, que nadie se diera cuenta que él había cometido adulterio con la mujer de su amigo y con la mujer de su oficial de confianza. Entonces le dice: ok, ya me diste el informe, vete para tu casa, vaya, báñese, vaya, pase bueno unos días, esté con su mujer y después vuelve a la guerra, descansa, ya vino. Pero Urías, un hombre muy fiel a Dios y a David, no se va a dormir a su casa, sino que se queda en palacio. Estaban en guerra y un oficial del ejército entiende que si están en guerra y el rey está en palacio y el ejército está en guerra, pueden venir los enemigos y tomarse al rey. Así que tengo que aprovechar esta oportunidad, dice Urías, para cuidar a mi señor rey. Si me trajo de allá, debo de estar acá esta noche y cuidarlo a él. No puedo quedarme, no puedo irme para mi casa a bañarme, a vivir bueno y acostarme con mi mujer, sino que tengo que estar aquí como hombre de Dios y como hombre de guerra y como hombre fiel a Dios y a mi rey. Tremendo esto. Y se queda allí. David se da cuenta y le dicen los demás, algunas personas ya sabían lo que David estaba planeando. ¿Y por qué se lo digo que lo sabía? Porque fueron y le dijeron: mira, lo que tú quieres hacer no te ha salido. El plan que tú estás trazando se te está fallando, está mal, algo está pasando. Urías no ha ido a dormir con la mujer. ¿Por qué estaban tan pendientes que Urías fuera a dormir o no fuera a dormir allá? Porque la gente piensa que comete un pecado y todo el mundo, y nadie lo sabe, pero la gente lo sabe. Escúchelo bien.
El mismo diablo se encarga de regarle las cosas o los cuentos a la gente y decir, aquí ha habido pecado, aquí ha habido esto. Ya Dios estaba también permitiendo que se destapara el asunto. Mira, David, tú trajiste a Urías para que fuera a dormir con la mujer y tapar el asuntico aquel, pero no ha ido. Ese está aquí, ese durmió aquí. ¿Cómo así? Ese día lo emborrachó. Ese día dijo David, bueno, si en sano juicio no fue, dándole unos tragos, entonces el deseo se le aumentará y allá irá a terminar donde su mujer, así sea borracho, pero allá lo manda. Y Urías, por obediencia al rey, tomó vino, se embriagó, pero igual, esa noche tampoco fue a su casa a dormir. Se quedó como era la obligación, quedarse en palacio, pues estaban en tiempos de guerra. Cuando David fue avisado que esa noche tampoco fue, entonces le dijo, ok, no te vayas a mover. Y como ya el pecado trae dureza de corazón, entonces David, con esa dureza de corazón, escribe una carta sin que le tiemble la mano. Escribe una carta, hermano, con un cinismo pasmoso, con una hipocresía pasmosa y con una capacidad de hacer maldad asombrosa. Porque cuando uno comete pecado, se despierta la capacidad de hacer el mal. De ahí siguen otras cosas. Hace una carta y le dice, ok, este hombre es tan fiel que esa carta no la va a leer. Y le escribe a Joab, Joab, capitán del ejército, por favor, Urías, quien lleva esta carta, debe morir. Póngalo al frente de batalla y cuando esté lo más recio, quite lo más valiente del lado y déjenlo solo que se muera. Cierra la carta, se la entrega a Urías y dice, lleven esto a Joab. Era tan fiel Urías que ni siquiera abrió la carta por el camino. Ni siquiera se dio cuenta lo que llevaba. Llevaba su propia sentencia de muerte. Qué corazón tan duro cuando el hombre entra en pecado. Se corta la relación con Dios y queda a merced de lo que los instintos le den por hacer. Qué tremenda la dureza del corazón. Urías va al frente de batalla, le entrega la carta a Joab. Joab dice, ok, no hay problema, estoy para cumplir órdenes, y pone a Urías en lo más recio de la batalla al frente, retira a los hombres valientes, y la Biblia dice que una mujer arrojó un objeto muy pesado a través del muro y mató a Urías. Urías muere. Pero cuando Urías muere, la mujer entra en luto. Y después de que entra en luto, ya David dice, resolví el problema. Tráiganla para acá. Dice el versículo 27, segundo libro de Samuel 11:27. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Qué tremendo esto. David pensó que había resuelto su problema. Oh, listo, ya murió Urías, la mujer está encinta, tráiganla para acá, es mi mujer. Además, que de paso resuelvo otro problema. ¿Qué problema estaba resolviendo? La aceptación ante el pueblo. El pueblo iba a decir, qué buen rey tenemos. ¿Cómo se muere el gran oficial en batalla? Y el rey no deja a la viuda tirada, se la trae para el palacio y mire que estaba hasta embarazada y la cogió para él. ¡Qué bendición! ¡Qué rey tan bueno tenemos! ¡Qué rey tan caritativo que hasta de las viudas se encarga! ¡Qué tremendo esto! Hermano,
Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali. Calle 32A, 1267. Teléfonos 448-9003, 445-8436.